quiero preguntarle a Jaime Castro, en su condición también de jurista, si es así de optimista como lo ha planteado en este momento el señor Juan Carlos Henao. ¿Usted también cree que estas 5 instituciones son completamente idóneas e imparciales para elegir a esos magistrados que van a tener una responsabilidad mayúscula luego de que se firme ese eventual acuerdo de paz? Yo quiero referirme a cada una de esas 5 autoridades e instancias llamadas a integrar el comité. En primer lugar, el Papa Francisco, sin duda alguna, tiene toda la autoridad moral para participar, o mejor, para designar uno de los miembros del comité. Vale la pena preguntarse si el Papa va a aceptar esa designación, porque equivale a intervenir, así sea indirectamente, en la designación de magistrados y jueces de uno de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Hasta donde tengo conocimiento, nunca el Papa ha cumplido ese tipo de tareas. El Papa ha intervenido como mediador en problemas de límites entre 2 estados y ha emitido laudos arbitrales, pero intervenir, así sea en elección de segundo grado, en la designación o nombramiento de magistrados y jueces, habrá que esperar a ver qué dice. Segundo punto, las Naciones Unidas, sin duda alguna aceptará. Mire, todos sabemos, las Naciones Unidas son una burocracia numerosísima, regada por todo el mundo, muy bien remunerada, que tiene gente para toda clase de destinos. No exagero si digo que si no hubieran convocado a Naciones Unidas hubiera pedido, un momentico, nosotros podemos hacer parte de ese comité. Es más, no solo debe tener candidatos para el comité, debe tener candidatos para las magistraturas. En tercer lugar, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin duda alguna, tiene autoridad moral y autoridad profesional. Dice Juan Carlos Henao que será el cordón umbilical, el punto de unión entre la justicia actual de Colombia y la nueva justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz. Perdón, doctor Juan Carlos, yo no creo que la Corte vaya a hacer esa designación. La Corte solo ejerce aquellas tareas que la ley expresamente le asigna. Uno no puede decirle hoy a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Penal o a cualquiera de sus salas, mire, ¿por qué no nombra un alcalde ad hoc para Cartagena o para Uribia, un gobernador ad hoc para Uribia, donde hay unos problemas de corrupción, todo indica muy graves? Pues dice, perdón, esa no es tarea mía. Entonces, yo creo que la Corte va a decir, esta no es una función que me asigne la ley y yo solo cumplo funciones de ley. De otro lado, las universidades públicas, sí, tienen respetabilidad. La pregunta que uno debe formularse es, ¿por qué solamente las universidades públicas? Las privadas. Juan Carlos es rector de una muy importante, yo fui profesor durante muchos años, ¿por qué las privadas no pueden intervenir? Y luego, por último, atiendo su pregunta. Sí, no, es que le quiero preguntar precisamente sobre eso, señor Juan Carlos Henao, porque es que es un debate que vamos a estar desarrollando a lo largo del programa. Usted ha tocado o ha descrito su posición frente a cada una de estas instituciones que harán parte de la escogencia de los que finalmente seleccionarán a esos magistrados. Quiero preguntarle a Juan Carlos Henao específicamente por un punto, y vamos desarrollando cada una de estas instituciones. En lo que tiene que ver con el Papa, señor Juan Carlos Henao, ha habido críticas de diferentes sectores, inclusive el mismo señor Jaime Castro lo expone en su análisis, y es la que tiene que ver con cómo el Papa Francisco elegirá, digamos, a un representante suyo o a una persona, teniendo en cuenta que esto es un asunto estrictamente penal, que tiene que ver con la justicia. Muchos aseguran que el Papa pues, no es experto en este tipo de temas. ¿Usted qué le puede responder a esas críticas que han surgido en las últimas horas en esa dirección? Mire, lo primero que yo le quiero decir, y lo digo con todo respeto, es que obviamente todo es objeto de crítica. Yo creo que si hubiéramos nombrado, no sé, a
al director técnico de la selección de fútbol, pues también habría críticas. ¿Por qué digo esto? Porque a mí se me hace que sería muy positivo que frente a las críticas también se dieran soluciones alternativas. No sé, decir, mire, el Papa no tiene por qué hacer esto, como lo está diciendo mi estimado doctor Castro, que él no va a aceptar, que esa es la pregunta que se hace porque eso no es una función de él. Lo primero que yo digo es, esperemos a ver si el Papa acepta o no. Si no acepta, pues ahí se pondrán las partes de acuerdo para volver a nombrar otra persona. Pero no descalificamos a priori un mecanismo con una persona como el Papa, que no hay la menor duda que él sí puede tener la competencia para nombrar esto. Es una persona de una respetabilidad. ¿Qué es lo que se está buscando con este nombramiento? Que haya gente idónea, gente de ética, gente de probidad, gente que dé garantías para que haya una composición íntegra de un tribunal que va a cumplir una función absolutamente importante en la historia del país. Entonces, no veo sinceramente por qué las críticas del doctor Castro, que fueron solo en las universidades públicas. Pues ¿y qué? Si hubieran sido las privadas, entonces ¿por qué no las públicas? Si hubieran sido las dos, entonces ¿por qué no una bajo la otra? Yo creo que el punto de las universidades públicas apunta a que la academia también ingrese allí. Henao, pero o sea que creo que en ese sentido pues no entiendo realmente mucho la crítica. No, quiero conocer su opinión y también le voy a preguntar al doctor Jaime Castro, ¿por qué solo las públicas? Me llama la atención. Luego, ¿las universidades privadas no podrían también hacer parte quizás de esta selección? O viceversa, ¿por qué no escogieron a las privadas y sacaron a las públicas? ¿Por qué se encasillaron específicamente en las universidades públicas, teniendo en cuenta que facultades de Derecho hay por decenas en Colombia? No sé si quiere el doctor Castro primero o yo. Adelante, mira. Señor Henao, y luego voy con el señor Castro. No, yo lo planteé como inquietud, mire, como interrogante. Primero, yo no estuve... Son respuestas... Adelante, señor Henao. Son respuestas que... Sí. Siga, doctor Henao, lo estoy oyendo. No, lo que está diciendo es... Bueno, entonces continúo. Entonces, mire, ¿por qué las públicas? Eso fue una decisión de la mesa. Quizá les dio mayor seguridad que fueran universidades públicas, universidades estatales, universidades donde hay mucha representatividad de estudiantes, donde hay una comunidad académica seria, porque nosotros no podemos desdeñar las universidades públicas. Vivan las universidades públicas en este país. Eso no significa que yo, como rector del externado, me siento excluido, porque sí, pues hubiera sido rico que me dieran la posibilidad de hacer elección, pero creo que es respetable. Digamos, lo que quiero decir es, de fondo uno no puede criticar que las universidades públicas como sector académico del país formen parte de la composición de este importante tribunal. Doctor Castro, ¿usted qué opina? Pues claramente no es una crítica que las universidades públicas participen. La pregunta es por qué las privadas no están participando. Doctor Castro, ¿usted cree que las universidades o las instituciones educativas, por ejemplo en este caso, llamadas a este proceso, están alejadas de cualquier ideología política? ¿Son completamente imparciales? ¿Pueden participar con total claridad en estos procesos de selección que serán tan importantes para el futuro del país? Ese es un comentario completamente válido. Es conocido, lo cual no habla mal de las universidades públicas, que ellas viven un alto grado de politización, dada su naturaleza estatal y dado que son financiadas con presupuestos del Estado. Entonces viven una politización intensa. Eso ha sido tradicional en la vida colombiana. Si se quiere escoger jueces que sean prudentes, que sean verdaderos magistrados, pues tal vez había lugar a que en la designación de ese comité interviniesen las universidades privadas. Juan Carlos lo conoce mucho mejor que nosotros porque es rector de una de ellas, en las que no se vive ese morbo político que infortunadamente puede terminar incidiendo en la escogencia de los magistrados. Señor Henao, le hago la misma pregunta. ¿Las universidades, usted considera que son instituciones alejadas de
de la ideología política? Y le hago esa pregunta porque muchos también han cuestionado esta institución, esta decisión que tomaron FARC y gobierno, teniendo en cuenta que las universidades de alguna manera son deliberantes y no podrían llegar a ser las más aptas para participar en estos procesos de selección. ¿Qué opina usted? Mire, vuelvo a decir, no hay cosa más fácil que criticar sin dar alternativas. Eso es facilito, aquí o en Cafarnaún. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir al doctor Castro y a toda la audiencia, a todos los que están en esa crítica? Ojo con este dato que es muy importante en el comunicado que salió hoy. Es que de esos 5, listo, critiquemos, digamos, el colmo porque nombraron puros izquierdistas, que esas universidades son revolucionarias, que van a nombrar jueces para la FARC. Listo, aceptemos eso, pero ojo con este dato. Es que de los 5, para ser elegido magistrado tiene que haber 4 votos. No 1, 4 votos. 4/5 partes de esos 5 tienen que votar a favor. Entonces, digamos que no estoy de acuerdo con el argumento del doctor Castro, ni más faltaba. Creo que la respetabilidad del doctor Mantilla, rector de la Universidad Nacional, me deja absolutamente tranquilo y no creo que lo podamos calificar de izquierdista y que va entonces a nombrar guerrilleros. No creo que eso sea así, pero pongamos que sí, digamos que todos los rectores de las universidades públicas, todos son pro guerrilla, digamos que sí, quedan 4, ¿ah? Y para ser nombrar un magistrado se necesitan 4 de 5 votos. Señor Jaime Castro, ¿qué le responde usted en este debate tan interesante? Porque de alguna forma, a través de redes sociales, en este tipo de temas es por donde se está moviendo esa discusión. ¿Qué le responde a Juan Carlos Henao? Juan Carlos Henao es nuevo en la vida pública y se molesta un poco de que la opinión formule preguntas, interrogantes, pero eso le ocurre a todo el que ejerza funciones públicas, funciones de Estado. Y quienes están en La Habana a nombre del gobierno y quienes los asesoran están ejerciendo funciones públicas. Es más, aspiran a que las decisiones que tomen allá automáticamente hagan parte de la Constitución. Hacen las veces de Asamblea Constituyente y de Asamblea Legislativa. Juan Carlos decía hace un momento, se señalan requisitos muy estrictos, muy severos para ser magistrado. De acuerdo, Juan Carlos lo fue y cumplió todos esos requisitos. Pero ¿quién se los fijó? La Constitución y la Ley de Colombia. No se los fijaron unos negociadores del gobierno y de una organización subversiva en armas. No, entonces los negociadores de La Habana están dictando leyes. No solo reforman la Constitución, dictan leyes, dicen qué requisitos deben cumplir los magistrados. Ese es un tema muy delicado, es un tema grave. Juan Carlos lo conoce mucho mejor que cualquiera de nosotros. Cumplió esos requisitos con creces, sobrado. Pero, ¿quién le fijó los requisitos? La Constitución y la ley. Y los acreditó ante una autoridad pública, no ante un comité de particulares. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Estamos con Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia. También es asesor jurídico del gobierno colombiano en el tema de justicia transicional. Y está Jaime Castro, ex constituyente colombiano y también reconocido jurista en el país. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este importante debate. Desde 2 ángulos diferentes, ¿creen ustedes que son idóneas e imparciales las instituciones invitadas a conformar el comité que escogerá a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz? Los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter. Más adelante estaremos leyendo cada uno de sus mensajes, de sus opiniones, hoy aquí en el programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.